supuso casi yo diría un punto de inflexión importante en el proyecto, porque fue cuando ya las instituciones, el equipo, la sociedad civil, nos unimos todos juntos. Ya estamos aquí, buenas noches. 2 décadas se cumplen de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de los yacimientos de Atapuerca. Allí se han encontrado restos fósiles y evidencias de la presencia de 5 especies de homínidos diferentes. Y el trabajo, 20 años después, no para. Y el sábado finalizó el cribado masivo en Burgos. Se ha realizado la prueba de antígenos a más de 49.000 personas. 284 han dado positivo, lo que representa un 0,57%. Según las expectativas que teníamos, hemos cubierto el porcentaje que pensábamos que iba a venir de población. Estamos por un 25%, incluso igual un poquito más. La consejera de Sanidad de la Junta confirma que vamos en la buena dirección, habla a nivel regional, sin olvidar que la situación sigue siendo muy grave, pero las restricciones, las medidas para evitar el contacto social, dice Casado, han funcionado. Está claro es que funcionan las medidas restrictivas porque lo que funciona es el evitar ese contacto social. Y hoy nos colaremos en el taller de la firma Azul y Zal, una marca de moda infantil con sello burgalés. Su creadora, Mónica Álvarez, apuesta por la calidad y la comodidad para vestir a los más pequeños, pero siempre con un corte romántico. Siempre busco ciertos certificados y ciertas cosas que reúnan las características para que esta firma tenga nombre y apellidos. En deportes, el Burgos sacó un punto del siempre difícil Reino de León. Los burgaleses hicieron un buen partido y se llegaron a poner por delante, pero un error defensivo les acabó privando del triunfo. Podríamos haber sacado más renta, pero bueno, ya te digo, visto lo visto, pues nos vamos satisfechos. Noviembre acaba suave, pero diciembre va a traer cambios en cuanto al tiempo. De momento, mañana aumento de nubosidad a lo largo del día y descenso ligero de temperaturas diurnas, que será ya más acusado en los próximos días. Comenzamos con el análisis de lo más importante de este lunes, hoy con el arquitecto Ignacio Camarero. Buenas noches, bienvenido. Encantado y deleitándome con tu peinado. Bueno, poco peinado verás tú aquí de momento en esta cabeza. Bueno, tiene mucho trabajo. Eso. Oye, dicho de ti, se agradece, ¿eh? A su lado, el director de Diario de Burgos, Álvaro Belcón. Bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, Rafa, buenas noches. No tienes nada que hacer al lado del cardado de Nacho, pero bueno. Desde luego. Es que esos pelos que tiene Nacho da gusto. Va a estar así hasta que se muera, yo creo. Es un insulto para la especie. No digas eso. Que va a quedar mucho. Algunos se me cae cada día. Bueno, pues después de hablar de pelos, que también es importante, vamos a hablar de algo que nos trae locos, como es la sanidad, ya que la consejera de este área de la Junta confirma que vamos en la buena dirección, sin olvidar que la situación sigue siendo muy grave. Pero las restricciones, las medidas para evitar el contacto social, dice Casado, han funcionado. Todas las medidas que tomamos a principios de este mes son las que ahora nos han llevado a esta situación. Es decir, lo que está claro es que funcionan las medidas restrictivas porque lo que funciona es el evitar ese contacto social. Pues dice que funcionan, obviamente ya lo que está hablando es a nivel regional, porque aunque en Burgos también los datos están mejorando, Álvaro, no podemos decir que en la misma medida que otras provincias de la comunidad. Bueno, la situación que está viviendo Burgos en las últimas semanas no es muy distinta de la que vivieron antes otras provincias como Valladolid, Salamanca o Palencia u otras localidades como Miranda de Ebro o Aranda de Duero. La incidencia del virus se mueve.
se mueve territorialmente, no sabemos muy bien a qué criterios obedece, dónde se para y dónde se ensaña más en unos territorios o por qué se ensaña más en unos territorios que en otros, pero hasta en Burgos. Lo importante es que la experiencia acumulada en casi ya 10 meses de pandemia dice que cuando en una gran capital la incidencia acumulada, tanto a 14,7 días, empieza a bajar en los porcentajes en los que está bajando tanto en la ciudad como en la provincia de Burgos, digamos que ese descenso ya es imparable, ¿no? Las predicciones para las fechas de final de año, para las fechas navideñas, para que nos entendamos, son muy buenas, lo cual no nos exime de estar expuestos, como el resto del territorio nacional e internacional, hasta que nos vacunen a una temida tercera oleada. Sí me gustaría subrayar y recordar, al hilo de las declaraciones de la consejera Casado esta mañana, que Burgos está sometida a algunas de las restricciones más duras de toda España y de toda Europa. Tendría narices que encima no funcionaran. Desde luego. Nacho, muchos comerciantes, sobre todo del sector de la hostelería, de los centros deportivos y por supuesto los centros comerciales, están esperando noticias de la Junta para esta semana de cara al puente de diciembre. Sí que el vicepresidente y portavoz de la Junta esta mañana ha declarado que Salamanca tiene toda la pinta, ¿no?, de abrirse en cuanto a restricciones. En Burgos todavía no se sabe, pero lo vamos a tener difícil por lo menos para la próxima semana, Nacho. Pues eso parece, cómo no van a estar esperando que se abran sus negocios, ¿no? Es una situación muy complicada. A Burgos ha llegado más tarde, como muy bien decía Álvaro, pues también se irá más tarde. Bueno, yo creo que me quedo con que ayer fue la primera vez que escuché hablar del riesgo de una tercera ola, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que motivar a todos, pues, para extremar la prudencia y para tratar de ser comprensivos en la medida de lo posible cuando nos afecte, como es el caso, desgraciadamente, de la hostelería. Y bueno, decía también el otro día mi compañero Adolfo García Sastre, cuando lo entrevistaban, que en todo esto de la expansión de un virus también tiene cierto algo que decir el azar, ¿no? Entonces, bueno, pues que no todo es estadística, ¿no? A veces en esos movimientos que no se controlan o no se predicen, pues también cuenta el azar. Azar o que no se sabe realmente porque no está suficientemente estudiado, ¿no? Bueno, hemos escuchado alguna suerte de razonamientos, por no decirlo de otra manera, que han sido cuando menos chispeantes, ¿no? Porque la verdad es que cuando los políticos juegan a ser científicos nos dejan tardes de gloria, que si la situación no fuese trágica sería desternillante. También me gustaría decir que existe cierta contradicción en el discurso no solo de Casado, sino del Ejecutivo regional, por cuanto que dice: en Burgos os estáis portando muy bien, están funcionando bien las cosas, estáis mejorando mucho, pero no os voy a levantar las restricciones porque no me fío de vosotros, porque esto es lo que están diciendo, en definitiva, ¿no? Si levanto las restricciones, si reabro las terrazas, si os dejo reuniros más de 3, igual la incidencia se vuelve a disparar. Eso es vivir en una paradoja que no tiene ningún sentido. Sí, porque además ellos mismos son los primeros, es un comentario que ya hemos hecho en esta mesa, que los políticos nos felicitan a los burgaleses por el buen comportamiento y la responsabilidad que estamos demostrando, Sí, con pero lo cual algo no cuadra. Desde niños nos enseñan que cuando hacemos algo bien nos premian, no nos castigan. Claro, efectivamente, que es lo que estamos recibiendo. Bueno, Castigo. yo creo que nos felicitan porque lo tienen que hacer. Sí que es cierto ¿Que mienten, quieres decir? ¿Que no confían? Bueno, yo creo que sí que es cierto que bueno, Burgos tiene un perfil en el que se ha llegado a unos niveles que no acababan de entender por qué, ¿no? Y cuando Adolfo citaba al azar, lo citaba de un modo científico. El azar existe y se controla y se estudia en los procesos de análisis estadístico. Bueno, hay sitios donde, no sé, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Arnedo, ¿no? Que no hay manera de bajar y ha estado mucho tiempo, ¿no? Aranda, ¿no? Pues hay sitios donde parece que aparentemente no hay motivos objetivos para que dure más que en otros, y sí que dura, o por ejemplo el sorprendente descenso de Madrid, por lo menos desde el punto de vista estadístico. Yo sigo leyendo los datos con distancia, los que más me importan son las 200 y pico camas que tenemos ocupadas en el UBU y las 50 o 60 UCI, ¿no? Eso realmente es lo que más me preocupa. ¿Y todas las muertes? Y todas las muertes, que estamos hablando, bueno, yo esta mañana leía los datos, ya estamos cerca de los 50.000 desde que empezamos con esto en España, ¿no? Es algo verdaderamente tremendo. Existen algunas incidencias territoriales que pueden tener alguna explicación coherente. Por ejemplo, los casos de la Ribera o de Arnedo, la zona de La Rioja en vitivinícola, pues pueden estar vinculados con el proceso de
de la vendimia, con la llegada de mucha gente de fuera en muy poco tiempo, en fin, con esos hechos puntuales. Pero decir, por ejemplo, que Burgos está sufriendo lo que está sufriendo porque es una ciudad industrializada, bueno, pues induce a risa, ¿no? Porque, en fin, sí que es cierto que tenemos una de las industrializaciones más altas de España, pero también la tienen otras ciudades que no tienen caso. Por ejemplo, Vigo, pues en ratio por población e industrialización, tiene una ratio más alta que nosotros. Y luego la encrucijada, la madre de todas las madres, es Madrid. Madrid es la puerta de entrada y de salida de millones de personas en este país, es ciudad de paso, de tránsito y nodriza para millones de españoles, y sin embargo, sin necesidad de cerrar su hostelería, ha registrado unas incidencias acumuladas por debajo de 300. ¿no? Has hablado de Madrid, pues mira, vamos a fijarnos en lo que ocurría este fin de semana en la capital de España, porque han sorprendido mucho las imágenes e incluso han inquietado esas aglomeraciones de gente que estos días hemos estado viendo en sitios como Valladolid y Madrid, precisamente por motivo de las compras navideñas y también del buen tiempo y, por supuesto, del famoso Black Friday. Esto es lo que decía el vicepresidente de la Junta. Son unos días muy especiales, pero la irresponsabilidad puede llevarnos a que estas sean nuestras últimas Navidades. Esas imágenes que estamos viendo, además en una capital como Madrid que ha experimentado esa mejoría, ¿crees que puede suponer un retroceso o están ya tan inmunes que va a dar lo mismo? A ver, yo soy muy prudente en todo esto. Primero porque estamos todos jugando a analizar datos con, yo creo que todavía mucha cota de desconocimiento. Segundo, porque luego te vienen cosas como la de hoy de Italia, ¿no? Que ya ha dicho que iba a mantener las restricciones esta Navidad, ¿no? Con mucha más anticipación y digamos que de una forma mucho más prudente. Y las imágenes que se ven, por ejemplo, las de Madrid, a priori sí que parece que existe pues muchísima aglomeración. También es cierto que las imágenes en televisión a veces nos dan sensaciones equivocadas y que son cortes muy puntuales, ¿no? Entonces pueden ser casuísticas o no. Álvaro. Son imágenes muy llamativas que más o menos todos previmos que se iban a dar. Particularmente en ciudades hay imágenes de este viernes de la calle Santander en Burgos que son verdaderamente llamativas teniendo en cuenta cuál es el contexto sociosanitario, ¿no? que vivimos. Pero claro, cuando te cierran todo lo demás, al final la gente tiende a concentrarse también en las calles. Que el Black Friday se celebra el último viernes de noviembre, lo sabemos, está agendado, no le puede sorprender a nadie. Que Nochebuena es el día 24 de diciembre, no le puede pillar a nadie. Por sorpresa, en definitiva, sabemos perfectamente que nos vamos a enfrentar a una serie de hechos sociales que van a ser imparables y que no es como los San Pedros, que los puede suspender, para que nos entendamos, y que esto iba a suceder, ¿no? Yo por eso defiendo que cuando las cosas están en vías de ser controladas, caso de la ciudad de Burgos o de toda la comunidad de Castilla y León, y en líneas generales de España, España había registrado unos datos, a ver, parece un oxímoron, porque estamos hablando de mucha muerte todavía, pero unos datos verdaderamente esperanzadores. Hay que abrir un poquito la mano, hay que confiar en las personas, hay que confiar en el sistema y hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitar convertir la vida en un embudo en el que al final, sin pretenderlo, todos acabemos en el mismo sitio y nos acabemos contagiando aún sin pretenderlo. Esto sucedió cuando después de verano se empezó a coartar la actividad de la hostelería y de otros sectores y al final la gente empezó a esconderse en casas. Esto fue lo que propició, creo que casi el 7 de cada 10 contagios, según los estudios que se han hecho, se propiciaron en ámbitos familiares y muchos de ellos en celebraciones, entre comillas, privadas, ¿no? Hablábamos antes del porqué de los datos, ¿no? De Burgos, del azar, etc. Y está Adolfo hablaba de Adolfo García Sastre, me por supuesto, ilustre burgalés, que además en este informativo ha estado ya en varias ocasiones. Pero se nos ha olvidado comentar un dato, que es un dato que ya tiene su solera de unas cuantas semanas, ¿no? La consejera de Sanidad reconocía que 80 de cada 100 casos perdían su trazabilidad, su rastreo, que de eso no hemos hablado, que quizás el origen del problema venga por ahí, ¿no? 8 de cada 10 es mucho, ¿eh? Lo que pasa que rastrear empieza a ser más difícil cuando aumenta el número de casos. Sí, claro. Entonces, yo realmente asusta la cifra, ¿no? Asusta porque dices, joder, que se pierda el 80% del rastro de los casos es mucho. Pero yo no me atrevo a valorar si es fácilmente mejorable esa cifra, ¿no? Porque claro, se ha ido perdiendo paulatinamente a medida que se han ido incrementando escandalosamente
o exponencialmente, para ser más exactos, pues el número de contagios, ¿no? También es cierto que el asintomatismo es del 100% en muchas personas, ¿no? Y eso hace muy difícil controlar muchas cosas. Sí, pero se refiere al 80% de los casos detectados ya con una PCR y que se supone con sus contactos, ¿no? En el listado adjunto que tiene que Bueno, pero sí. El protocolo de esos rastreos también depende de la persona. De lo sincera que sea también, sí, obviamente. Le pedían una lista, había una serie de condiciones, que estuvieses más de media hora en contacto con alguien sin mascarilla, bueno... yo creo que al principio los rastreos funcionaron muy bien y luego se han ido diluyendo porque puede ser que sea imposible a partir de cierto número conseguir esa eficacia. Hay que tener algo muy en cuenta cuando hablamos de los rastreos. España tenía, no sé, una unidad militar de emergencias, tiene un cuerpo nacional de policía, tiene unos cuerpos de policía local, tienes un servicio de intensivistas en tu hospital de referencia, pero no teníamos un cuerpo de rastreadores sanitarios, es decir, hemos tenido que improvisar y tenemos a personas cuya actividad profesional no es esa, realizando esa labor como buenamente han podido y han llegado hasta donde han llegado, lo decía Nacho, en el mes de septiembre sabíamos cuántos brotes había, cuánta gente afectaban y dónde estaban esas personas, en el mes de octubre ya no, ese es el momento en el que se produce la segunda oleada y es lo que se teme que se pueda volver a producir después de las reuniones de Navidad. Bien, pues después de 8 días, lo hemos comentado prácticamente a diario, de ese cribado masivo, el sábado ya finalizaron los test y a 49.606 personas se han realizado esas pruebas de antígenos y de ellas 284 han resultado positivas. Esto supone un 0,57% del total. Prácticamente desde el primer día nos estábamos manejando por estos porcentajes. La gerente de atención primaria está satisfecha con la participación de los burgaleses y ha asegurado que este porcentaje ha rondado la cifra que esperaban. Según las expectativas que teníamos, hemos cubierto el porcentaje que pensábamos que iba a venir de población. Estamos por un 25%, incluso igual un poquito más. Si ayuda para que se reduzca la pandemia, bienvenido sea. Esperemos que seamos negativos, que si somos positivos pues nos quedemos en casa, que es lo que hay que hacer. Para lo que vemos luego en las noticias que está súper mal, la ciudad de Burgos, me sorprende que sea ese valor tan bajo. Y yo creo que si en algo, Nacho, hay unanimidad, no sé si te lo has pasado por ahí o conocerás a gente que sí que lo haya hecho, hay que destacar la muy buena organización que han llevado prácticamente desde el primer día para que no hubiera excesivas colas y la gente muy atenta, muy amable, todo fantástico en ese sentido. Sí, Ahora veremos si los resultados son los óptimos o no, Nacho. Yo creo que ha funcionado muy bien y realmente las expectativas que aparentemente generaban las colas al final siempre se mejoraban. Y bueno, yo creo que la organización ha sido ejemplar. También es una buena noticia que estemos en los números esperados, porque realmente para eso sirve este tipo de actuaciones. Y bueno, vamos a seguir pensando que todo va bastante mejor de lo que iba hace una semana, ¿no? Esa es la pregunta, Nacho, que le has dado a Álvaro. ¿Estos eran los números esperados? No lo sé, eso lo tienen que decir los expertos. A ver, de salida no, porque dijeron que intentaban llegar a la mitad de la población de Burgos y han quedado en 50.000 habitantes, somos 180.000, ¿no? Entonces, de salida es evidente que no. Otra cosa es que el porcentaje de positividad sí que obedezca a las previsiones que habían hecho dentro de la Gerencia de Salud y Atención Primaria. Vicepresidente Igea, que es muy pesado en muchas cosas, en una de las que he insistido mucho es en que atajar o localizar a 200 o 300 o 150 positivos al final se traduce en desocupar 4 o 5 camas de UCI y probablemente salvar algunas vidas, ¿no? Claro, cuando te ponen eso en el otro lado de la balanza, pues todo esfuerzo parece poco para llevarlo a cabo y por lo tanto nada que decir. Es cierto y hay que recordarlo que los test de antígenos se diseñaron, incluso su propio fabricante lo advierte, para detectar positivos en personas que presenten sintomatología. Por lo tanto no son excesivamente fiables, pero también es verdad que de todos los que quedaron con un resultado dudoso, la prueba PCR posterior solo ha ratificado una cantidad muy pequeña, por lo tanto tenemos que creernos que ha funcionado bastante bien y esperemos que sea una medida más que sirva para que las cosas mejoren. Y que si se hubiera hecho, por ejemplo, en septiembre, habría sido estupendo, ¿no? Igual nos habríamos evitado no sé si fallecimientos, pero sí bastantes sustos, ¿no? Y bastantes problemas de presión hospitalaria.
Hombre, aparentemente el cribado masivo es la otra manera de combatir la pandemia, ¿no? El conseguir que la mayoría de la población se haga una prueba y pues, lo que decía muy bien Álvaro del señor Igea, pues detectar pocos casos, pero realmente, dado el grado de contagio, de velocidad a la que se contagia el virus, pues yo creo que es así, ¿no? De hecho, yo recuerdo una noticia que me llamó la atención en un rebrote después de Wuhan, que llegaron a hacer millones de cribados simplemente por un rebrote de 17 o 20. Bueno, y aparte de este porcentaje que puede parecer minucioso, pequeño, del 0,57, está en la línea de todos los cribados masivos que se han hecho, hablo por lo menos de Castilla y León, Aranda, varias localidades de León, etcétera, o sea que estamos todos parejos. Sí, lo cual nos lleva de nuevo al inicio de esta conversación, ¿no? Sí. Que Burgos tampoco es tan distinto de otros territorios. O sea, verdaderamente esto que se ha vendido como el pozo de todas las infecciones, yo creo que se ha causado un daño tremendo a la imagen de Burgos de forma gratuita, además de infundir un terror perfectamente evitable en la población. Alguno tendrá que hacer análisis de conciencia cuando todo esto termine. Burgos no es diferente al resto de España. Esto es cíclico, ahora estamos en la fase en la que nos ha tocado a nosotros, como les ha tocado a otros antes y les tocará a otros después. Hombre, Burgos no es diferente, es más bonito. Por favor. El drama es que con una cuota tan pequeña de incidencia de un organismo puede hacer tanto daño a una sociedad. Por eso a mí me parece prácticamente heroico la manera en que se está comportando la parte científica y el tiempo en el que se están consiguiendo resultados, incluso vacunas, ¿no? Porque realmente es una incidencia que casi te hace sonreír y sin embargo pues te lleva a que en España, por ejemplo, llevemos ya casi 50.000 fallecimientos. El hallazgo de esta vacuna, y lo estaba pensando cuando Nacho evocaba las últimas palabras de Adolfo desde Nueva York, yo creo que con el tiempo será observado y valorado como uno de los mayores logros de la historia de la humanidad. Estamos hablando de que prácticamente en menos de un año, no uno ni dos, sino multitud de laboratorios, en concurso además con administraciones públicas, universidades, en definitiva, buscando sinergias entre la gente de ciencia y de conocimiento, han logrado desarrollar una vacuna que pare una pandemia que amenazaba con diezmar a la población mundial. Esto es algo que, insisto, con la perspectiva del tiempo será valorado como un hito, como en su momento lo fue la llegada a la Luna. Y hablando de vacunación, ¿qué os parece el plan la estrategia del plan de vacunación que está tejiendo el gobierno? Porque hay diferentes posturas en cuanto al orden, ¿no? Hay quien dice que las personas vulnerables, personas mayores, luego sanitarios, etcétera, tienen que ser los primeros, pero hay quien dice que si fuera la gente mayoritaria, la gente común que se la pusiera, eso haría frenar que a los vulnerables les afectara el virus, ¿no? Que les afectará de una forma, como está haciendo ahora mismo, ¿no? Que son las principales víctimas. Hombre, yo creo que la jerarquía está clara, ¿no? El personal sanitario tiene que ser el primer cortafuegos y las personas más vulnerables, creo que por sensibilidad social, sin ninguna duda. El plan de vacunación ojalá funcione como está empezando a preverse, pero todavía es muy difícil saber cuánto tiempo se puede tardar, problemas de distribución, problemas de logística, pero lo que sí que tenemos es una esperanza cierta ya de esas vacunas, ¿no? Y bueno, esperemos que sean una realidad en nuestro cuerpo cuanto antes. Pues en Reino Unido van a tener suerte, Álvaro, porque ya en diciembre van a empezar a vacunarse. Sí, bueno, y hemos conocido también que la Unión Europea le ha permitido a Hungría empezar a utilizar la vacuna rusa, la famosa Sputnik, de la que hemos hablado aquí en alguna ocasión. La verdad es que es lo que dice Nacho, la luz está ahí, los científicos más acreditados del mundo apoyan esto como una medida para salir. La lógica es aplastante, no somos quien para juzgar el plan definido por el Ministerio para la vacunación, pero está claro que las personas que más expuestas están son las que están en los centros sanitarios y en los centros o residencias para mayores, y por ahí es por donde hay que empezar, claro. Bien, pues nos queda muy poco tiempo para lo que sin duda alguna para mí ahora es el tema más importante, que es el de los yacimientos de Atapuerca, que están de aniversario, hace 20 años que fueron declarados pues Patrimonio de la Humanidad, y ahí se han encontrado todas las especies que han habitado en Europa. Sus trabajos son las piezas necesarias
en ese puzzle que es la evolución humana. Este año, debido a las restricciones, la celebración ha sido diferente. Nacho, ¿qué destacarías tú de lo que ha supuesto para Burgos Atapuerca? Hombre, yo creo que Atapuerca ha sido un gran regalo para Burgos, que nos ha puesto en el mundo. Quizás tardó un poquito al principio, pero el impacto yo creo que ya es indiscutible. Se podría poner algún pero, matizar alguna cosa, pero bueno, Atapuerca hoy es conocido en todos los sitios. Siempre nos quedará esa pataleta de por qué no le llamó a Atapuerca Burgos, ¿no? El hombre de Burgos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos ahí, que se ha hecho un buen trabajo haciendo equilibrios, ¿no? Con muchas sensibilidades, con muchas universidades participando, que eso garantiza cierta pelea siempre, pero nos ha puesto en el mapa sin ninguna duda. Desde luego, y que siga sorprendiendo a Atapuerca, Álvaro. Es lo más importante que tenemos que hacer ahora, subrayar que Atapuerca es un proyecto todavía incipiente, que tiene un potencial enorme por desarrollarse y que eso dependerá mucho de las personas y de las voluntades de estas personas que tienen que gobernar instituciones en los próximos años y que tienen que demostrar la misma sensibilidad y el mismo compromiso con este proyecto científico, divulgativo, educativo y cultural que han demostrado sus predecesores. Siempre se dijo lo mismo, Rafa, ¿qué pasa si esto aparece en el País Vasco? Y yo siempre he contestado lo mismo, digo, pues que los de HB dirían que el hombre desciende del Vasco y poco más, porque la Junta de Castilla y León ha apostado muy fuerte durante 20 años por este proyecto. Vamos a ver si las nuevas sensibilidades que hay en la Junta siguen apostando o pierden una oportunidad única en el mundo. Esperemos que así no sea, como esperemos que ellos sí que vuelvan. Álvaro Melcón e Ignacio Camarero, gracias a los dos, que descanséis, hasta la próxima. Gracias a ti, hasta aquí la opinión, 2 minutos y volvemos con toda la información de este último día de noviembre. Hasta ahora. Supuso casi yo diría un punto de inflexión importante en el proyecto, porque fue cuando ya las instituciones, el equipo, la sociedad civil, nos unimos todos juntos. Ya estamos aquí, buenas noches. 2 décadas se cumplen de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de los yacimientos de Atapuerca. Allí se han encontrado restos fósiles y evidencias de la presencia de 5 especies de homínidos diferentes. Y el trabajo, 20 años después, no para. Burgos, el sábado, finalizó su cribado masivo. Se ha realizado la prueba de antígenos a más de 49.000 personas. Más de 49.000 personas, de las cuales 284 han dado positivo, lo que representa un porcentaje muy similar al que veníamos diciéndoles días atrás, un 0,57%. Según las expectativas que teníamos, hemos cubierto el porcentaje que pensábamos que iba a venir de población. Estamos por un 25%, incluso igual un poquito más. La consejera de Sanidad confirma que vamos en la buena dirección, sin olvidar que la situación sigue siendo muy grave. Pero las restricciones, las medidas para evitar el contacto social, dice Casado, han funcionado. Está claro es que funcionan las medidas restrictivas, porque lo que funciona es el evitar ese contacto social. Y hoy nos colaremos en el taller de la firma Azul y Zal, una marca de moda infantil con sello burgalés. Su creadora, Mónica Álvarez, apuesta por la calidad y la comodidad para vestir a los más pequeños, pero siempre con un toque romántico. Siempre busco ciertos certificados y ciertas cosas que reúnan las características para que esta firma tenga nombre y apellidos. En deportes, el Burgos sacó un punto del siempre difícil Reino de León. Los burgaleses hicieron un buen partido y se llegaron a poner por delante, pero un error defensivo les acabó privando del triunfo. Podríamos haber sacado más renta, pero bueno, ya te digo, visto lo visto, pues nos vamos satisfechos.
Noviembre acaba suave, pero diciembre va a traer cambios en el tiempo. De momento, mañana, aumento de nubosidad a lo largo del día y descenso ligero de temperaturas diurnas, que será ya más acusado los próximos días. Los yacimientos de Atapuerca celebran sus 20 años como Patrimonio de la Humanidad. Allí se han encontrado especies que han habitado en Europa. Sus trabajos son las piezas necesarias en ese puzzle que es la evolución humana. Este año, debido a las restricciones, la celebración ha sido diferente. Noelia Ordóñez. 2 décadas se cumplen desde que la UNESCO otorgó este reconocimiento a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, pero este año la celebración ha tenido que ser virtual. 20 años después, aquí el trabajo continúa. El 30 de julio del año 2000, los yacimientos de Atapuerca eran declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Años antes de esta fecha se habían producido importantes hallazgos y el mundo entero estaba pendiente de cada descubrimiento. Supuso casi yo diría un punto de inflexión importante en el proyecto, porque fue cuando ya las instituciones, el equipo, la sociedad civil, nos unimos todos juntos para que este proyecto fuera adelante. Gracias a este reconocimiento universal consiguieron que los yacimientos se conservasen y estuviesen protegidos. Durante estas 2 décadas el turismo ha crecido exponencialmente. Los alcaldes de los pueblos que rodean este patrimonio han luchado por conseguir una mayor vinculación con él. Sin embargo, creen que podrían beneficiarse más del turismo que genera. La idea pues, es acabar de potenciarlo y identificarlo ya como algo que sí que nos pueda beneficiar. Atapuerca es el origen de la prehistoria europea. Allí se esconde el pasado y sus codirectores confían en encontrar grandes hallazgos en el futuro. Estamos realmente muy contentos, muy satisfechos de estos 20 años y ahora, bueno, viene una etapa, la siguiente, en la que ya nosotros ya no vamos a estar, en la que esperamos que todo siga adelante y bien, y mejor. Esta declaración no solo fue un éxito para Burgos, marcó un antes y un después en la historia del ser humano. La Guardia Civil investiga a un vecino de Velilla, en Palencia, por la muerte de una osa este fin de semana. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha abierto una investigación sobre el caso. Ocurrió en una cacería en la Reserva Regional de Fuentes Carrionas. El cadáver fue trasladado aquí, al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos, para realizarle la correspondiente necropsia. El cadáver de la hembra de oso pardo ya se encuentra en estas instalaciones del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta de Castilla y León, en la localidad burgalesa de Albillos. Es un centro de referencia también para las provincias de Palencia y de Soria. En los próximos días se realizará la necropsia para conocer las causas exactas que provocaron su fallecimiento. Ese informe será remitido posteriormente a la Dirección General del Medio Natural, que tendrá que ser quien determine cuál es la actuación a seguir. Posiblemente acabará en la Fiscalía. Este es el último ejemplar de oso abatido por un cazador por accidente en Fuentes Carrionas. Perder a una osa reproductora en el oriente cantábrico es una pérdida importante y es una pérdida que frena y ralentiza el proceso de recuperación. Es grave. El animal estaba en este punto, en Ventanilla, municipio de Cervera de Pisuerga, en plena reserva regional de caza de Fuentes Carrionas. La población no está como estaba hace unas cuantas décadas, pero es una grave pérdida, la de una hembra de este tamaño. La cacería de jabalí estaba autorizada y días antes no se había encontrado rastro de presencia de oso. En zona de oso hay un protocolo a la hora de cazar, que hay unas vigilancias previas para identificar que pueda haber algún ejemplar de oso, y eso se había cumplido estrictamente. A pesar de estas medidas, no es la primera vez que muere un oso pardo en estas circunstancias en la montaña palentina. Y tenemos que cambiar ciertos aspectos de cómo se realiza la actividad cinegética en las zonas oseras. Además de la osa de Fuentes Carrionas, otro ejemplar fue abatido este domingo en Aragón. En los 2 casos, la Fundación Oso Pardo emprenderá acciones judiciales.
Actualizamos ahora datos sanitarios. Baja el número de casos diarios de COVID-19 en Burgos. Hoy se han sumado 51 nuevos positivos y 2 fallecidos en hospitales. En la última semana se han registrado más de 1.000 casos en Burgos y 39 decesos en centros sanitarios. Es evidente que la desescalada aquí en Burgos va a ser más lenta que en otras provincias de la comunidad. Así lo ha asegurado esta mañana la gerente de atención primaria. Las cifras descienden, pero siguen siendo malas. Verónica González. La incidencia de infección activa del virus en Burgos sigue siendo la más alta de todo Castilla y León. Sí que es verdad que en los últimos 14 días ha bajado, pero seguimos registrando cifras altas. Ya es que hay más de 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. El dato positivo es que la presión hospitalaria del Hospital Universitario de Burgos sí que ha extendido en planta, con 185 pacientes ingresados ahora mismo, aunque ha habido un repunte este fin de semana en la unidad de cuidados intensivos con 36. El dato negativo es que no desciende la mortalidad y está golpeando con mucha fuerza en los hospitales de la provincia. Esta mañana la gerente de atención primaria ha hablado de esa desescalada aquí en la ciudad, que va a ser más lenta que en otras provincias, pero ya se está estudiando desde la Consejería de Sanidad. Pensemos que somos la peor provincia de Castilla y León, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Tenemos los peores datos de Castilla y León, por lo tanto esa desescalada tiene que ser muy lenta, con muchísima responsabilidad y posiblemente tardará más que en otras provincias. Pues la consejera de Sanidad confirma que vamos en la buena dirección, sin olvidar que la situación, como decía la nueva gerente de atención primaria, sigue siendo muy grave. Pero las restricciones, las medidas para evitar el contacto social, dice Casado, que han funcionado. Todas las medidas que tomamos a principios de este mes son las que ahora nos han llevado a esta situación. Es decir, lo que está claro es que funcionan las medidas restrictivas, porque lo que funciona es el evitar ese contacto social. Y después de 8 días de cribado masivo en la capital burgalesa, el sábado finalizaron los test. 49.606 personas se han realizado la prueba de antígenos y de ellas 284 han resultado positivas. En porcentaje esto supone un 0,57% del total. La gerente de atención primaria está satisfecha con la participación de los burgaleses y ha asegurado que este porcentaje de positivos que se han detectado ha rondado la cifra que ellos esperaban. Según las expectativas que teníamos, hemos cubierto el porcentaje que pensábamos que iba a venir de población. Estamos por un 25%, incluso igual un poquito más. ¿Se ayuda para que se reduzca la pandemia? Bienvenido sea. Esperemos que seamos negativos, que si somos positivos pues nos quedemos en casa, que es lo que hay que hacer. Para lo que vemos luego en las noticias, que está súper mal la ciudad de Burgos, me sorprende que sea ese valor tan bajo. Este fin de semana, sobre un centenar de establecimientos de hostelería de la capital han abierto sus puertas, sí, como lo oyen, aunque no estaba permitido por las restricciones. El movimiento surgió de manera esporádica a través de WhatsApp para hacer pública la situación que están atravesando. No realizaron ninguna actividad ordinaria y fue un acto de desobediencia civil con el que quisieron mostrar a las administraciones que no pueden seguir cerrados sin recibir ningún tipo de ayuda. Por los problemas propios de quien no puede llegar. Tenemos nuestros negocios desde marzo con una limitación brutal y que encima no hemos recibido todavía ni un euro de ayuda. Somos de las pocas comunidades que no se ha planteado ningún tipo de ayuda al sector. Queremos pues que se tomen decisiones ya, porque no podemos estar aguantando más tiempo cerrado. Queremos trabajar. A fin de año no, muchos locales no van a poder abrir. Partido Popular y Ciudadanos han valorado esta mañana los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el próximo año. Ambos han asegurado que son unas cuentas responsables, enfocadas a paliar los efectos de la pandemia y reactivar los sectores económicos más afectados. Más de 12.000 millones de euros, de los cuales a Burgos le corresponden unos 1.000.
Son las primeras cuentas del Gobierno de coalición, casi 12.300 millones de euros, un 13% más respecto a las últimas, las de 2018. Sanidad es la consejería que más dinero recibe, más de 4.000 millones de euros. De esa partida se reservan 200.000 euros para el Centro de Salud de Salas de los Infantes y casi 1 millón de euros para el Hospital Comarcal de Aranda. Centro García Lorca, ya hemos dicho que ayer mismo, hablando con el gerente, don Manuel Mitadiel, se nos dijo que está contemplado, simplemente lo que hace falta es resolver esa resolución, como sabido, del contrato. Es decir, es para técnicamente lo que se dice no duplicar la retención de crédito. Pero vamos, en cuanto esté solventado el compromiso de la Consejería de Sanidad, es ineludible para acometer de una vez por todas. Casi la quinta parte de las nuevas cuentas irán directas a educación, por ejemplo, 4,5 millones de euros para el colegio de Villimar. Y en el caso de familia, por primera vez su presupuesto superará los 1.000 millones de euros, de los cuales 1,2 se invertirán en la residencia de mayores de Miranda de Ebro. Aumentan también las partidas para agricultura y ganadería y en economía el parque tecnológico solo se lleva 600.000 euros. Van a permitir realizar la licitación del resto de la obra que queda a lo largo del 2021 para poder empezar la ejecución de obra en el 2022. En cultura se retrasa la ampliación del Museo de Burgos al menos hasta 2022 o 2023. Y en materia municipal, el Partido Popular ha reclamado al equipo de gobierno una mayor celeridad para poner en marcha el presupuesto de 2021. Los populares ya han sentenciado que no estará aprobado definitivamente antes del 1 de enero, como marca la ley. Además, reclaman medidas de austeridad entre los corporativos con el objetivo de ahorrar hasta 200.000 euros. Asimismo, los ediles consideran que es clave contar con el presupuesto que cuente con un segundo plan de crisis contra la COVID-19. Se necesita el segundo plan de crisis ya, es urgente aprobar inicialmente el presupuesto y da la sensación de que el Partido Socialista y Ciudadanos no están a ello porque ni siquiera han convocado esa reunión del segundo plan de crisis para adoptar medidas que reactiven la economía burgalesa. Comenzamos hablando del Mirandés, que no pudo sumar una nueva victoria. Los rojillos se adelantaron en el marcador en la primera parte, pero un despiste en una acción a balón parado les costó 2 puntos. El Mirandés tuvo la primera acción clara del encuentro. Javi Jiménez le dejaba el cuero a Nais Yuara y el disparo del jugador cedido por la Real se perdía cerca del poste. En el minuto 12, un balón bombeado desde la defensa rojilla lo despejaba mal Adrián La Peña e Iván Martín asistía a Jackson, que abría el marcador con un tiro cruzado que llegó a tocar a Álvaro Campos. El propio Jackson pudo poner el 2-0, pero estrelló el envío de Jirka en el lateral de la red. El Castellón igualó en su primer acercamiento peligroso. Una falta sacada en corto permitía a Guillén Jaime poner un gran centro que cabeceaba con potencia y casi a bocajarro a David Cubillas para batir a un Raúl Lizoain que tocó la pelota pero no pudo sacarla. Los Orelluts pudieron incluso arrancar una victoria, pero Zlatanovic no supo definir en el mano a mano tras una gran peinada del propio David Cubillas. Los mirandesistas se centran ya en el partido de mañana martes en el campo del Girona. Y el Burgos se trajo un punto del Reino de León. Los burgalesistas volvieron a hacer una buena primera parte en lo que perdonaron ocasiones claras. Se pusieron por delante en la segunda y encajaron el empate en uno de sus pocos errores defensivos. Cultural Leonesa y Burgos firmaron un empate que deja junto a los demás resultados de la jornada una tabla completamente comprimida con 7 equipos en 3 puntos. Los de Julián Calero salieron con la idea clara de presionar la salida de balón culturalista, lo que impedía a los locales inquietar a los burgaleses. Los blanquinegros encontraron una vía de entrada en la banda izquierda, desde donde llegó un centro que Juanma cabeció picado, obligando a lucirse a Zubiaurre. En la segunda mitad, el inicio no pudo ser mejor para el Burgos. Otra llegada por la zurda terminaba con un pase a la frontal, donde Undabarrena enganchaba un lanzamiento ajustado imposible para Zubiaurre. La Cultural espabiló con el tanto burgalesista y mejoró con los cambios, empezando a generar situaciones de peligro ante el arco de un Barovero que sacaba un remate claro de Dioni.
En el minuto 67, Álvaro Rodríguez cometió un claro penalti sobre Pipo. Héctor Hernández igualó desde los 11 metros. Tras el empate, poco más sucedió en el terreno de juego y ambos equipos se repartieron los puntos. Ahora al Burgos le toca preparar la visita del Numancia. La andadura de Jorge Elorduy como entrenador del Tizona Universidad de Burgos toca su fin. El club decidió prescindir de él después del durísimo correctivo encajado en la pista de Leche Río Breogán y haber conseguido únicamente una victoria en 5 jornadas. El club ya ha encontrado a su reemplazo. Se trata de Luis Riera. El barcelonés tiene 8 años de experiencia como ayudante en equipos como Baskonia, Juventud y Zenit y tomará las riendas de inmediato para entrenarse el viernes ante Cáceres. El Blasgoni Bodegas Villa de Aranda volvió a dejar escapar un partido que tuvo controlado ante Benidorm. Los ribereños se vinieron abajo en la segunda parte después de haber sido superiores durante el primer periodo. Una vez más, los errores propios fueron una losa demasiado grande para los de Alberto Suárez. Una vez más, el Blasgoni Bodegas Ceres compitió, pero pagó sus propios fallos para acabar cediendo en casa frente al balonmano Benidorm. Los ribereños mejoraron su salida a la pista respecto a la del miércoles ante Puente Genil. Con un juego mucho más fluido y una defensa y portería activas, el equipo de Alberto Suárez llevó la iniciativa del choque ante un rival que se sostenía por su talento individual y las acciones puntuales de su portero. Al descanso, la ventaja era de 2 tantos a favor del conjunto arandino. El intermedio le sentó fatal al conjunto local. 3 tempraneras exclusiones y un atasco monumental en ataque ante el cambio defensivo visitante comenzaron a torcer las cosas. A todo ello se unió la velocidad de las transiciones de Benidorm y la extraordinaria actuación del guardameta brasileño Leonardo Tercariol, que comenzó a decantar la balanza del lado alicantino. Los arandinos intentaron reaccionar a base de casta y empuje, pero una vez más Tercariol y los errores propios sepultaron las opciones de un equipo que ahora tendrá 3 salidas en 7 días. Tocará viajar a Huesca, Pontevedra y Nava de la Asunción. El UBU San Pablo consiguió volver a la senda de la victoria en un partido que tuvo controlado en la primera y se le complicó en la segunda. Salió con mucha fuerza a la pista del Plantío y se mostró superior a su rival en todo momento, yéndose al descanso con una ventaja de 7 tantos. En el primer cuarto de hora de la segunda mitad, la renta osciló entre esos 7 y los 9 goles, pero en los últimos 15 minutos se apagaron las luces. Lalín no se rindió y acabó reduciendo la diferencia final a solo 3 goles, 32-29. En la división de honor de rugby, la Universidad de Burgos bajo cero protagonizó la sorpresa de la jornada al derrotar al hasta ahora líder Lexus Alcobendas por 31-29. La primera parte fue muy igualada y en la segunda mitad los madrileños consiguieron 3 ensayos que les daban ventaja. Finalmente, un ensayo de castigo a favor de los universitarios. Vamos ya con la información del tiempo. Hoy han amanecido con fuerte escarcha en Torrelara, la última de este mes de noviembre, porque hoy es San Andrés y ha sido un día de amanecer frío. También niebla y cencellada, es decir, helada y niebla en Medina de Pomar. Niebla y helada también, eso mismo ocurría en Acinas, como vemos, nubes altas en la capital, algo que se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat, donde vemos nubes abundantes en el suroeste de la península ibérica, debido a la borrasca, a la cercanía de la borrasca Clement, pero en el resto nubes altas con nieblas, especialmente en los valles de los ríos. Mañana el anticiclón comienza a subirse hacia el norte y eso va a hacer que cambie el tiempo para los días siguientes. De hecho, ya mañana un frente frío se acercará a las costas del Cantábrico Oriental y a Pirineos y mañana será allí donde haya lluvias, incluso nieve en cotas bajas, pero aumento de nubosidad en el resto. El inicio de un cambio al frío, al invierno que vendrá en días siguientes. Pero concretando ya más para nuestra provincia, para este 1 de diciembre. Hoy es día de San Andrés, acaba el mes y una vez que acaba noviembre, ya lo dice el dicho, noviembre acabado, invierno empezado. Mañana va a haber un aumento de nubosidad claro por todo el norte con temperaturas que empiezan a bajar. En Espinosa de los Monteros máximas de 10 grados, mínimas al amanecer de 1-0 grados, incluso algunas heladas débiles. En Villarcayo máximas de 12 grados y en Miranda llegarán hasta los 14 con aumento de nubes durante el día, incluso alguna llovizna puede que por la tarde. En la Bureba y por el este también aumento de nubosidad, en la cara norte de la sierra alguna llovizna,
Temperaturas a la baja con respecto a hoy. Hoy tendrán máximas de 15, mañana se van a quedar las máximas en 11, con mínimas al amanecer de 0 o 1 bajo cero. Por el centro también irá aumentando la nubosidad, heladas débiles al amanecer, escarchas mínimas de 0 grados y en el entorno de la capital máximas de 11-12 grados, ya por el Valle del Pisuerga máximas de 12 en Melgar. Por el sur también tendremos nieblas que le irán levantando, aumento de nubosidad, aquí nos esperan lloviznas, temperaturas máximas de 12 grados en Lerma, en Aranda al amanecer helada, mínima de 2 bajo cero, máximas de 13 y en la sierra también heladas al amanecer y luego intervalos nubosos. En Burgos capital, mañana aumento de nubosidad y descenso de temperaturas, al entrar viento flojo del nordeste. A partir del miércoles, descenso claro de temperaturas y ojo porque en los días ya siguientes, heladas, incluso el viernes podríamos ver algún copillo de nieve. A muchos de ustedes seguro que les sonará la firma Azul Izal, una marca de moda infantil con sello burgalés. Su creadora, Mónica Álvarez, apuesta por la calidad y la comodidad para vestir a los más pequeños, pero siempre con un corte romántico. Hoy nos colamos en su taller. Lleva más de 20 años dedicándose al mundo de la moda, pero solo unos pocos con firma propia. Su pasión y su experiencia le llevaron a crear su propia marca de ropa infantil, Azul Izal. Está pensada para los niños, para la comodidad de los niños, pero con un cierto aire romántico y clásico. En su taller ubicado en el CEI realiza los prototipos y escala parte de la colección. También en Valladolid, en una agencia que se llama Sin Arroba. Depende de la marcada, no hay cosas muy sencillas que las hago yo aquí y otras me las hace ella más complicadas. Después de hacer el escalado, vuelve otra vez aquí y cortamos aquí toda la producción. Cortamos aquí y luego volvemos a distribuir en talleres de Valladolid y de Navarra, pues para que acaben la prenda final. Una firma que cuida cada detalle y cada tejido. Todos cuentan con el certificado Oecotex y los botones de metal están libres de níquel. Siempre busco ciertos certificados y ciertas cosas que reúnan las características para que esta firma tenga nombre y apellido. Siempre dentro de la idea de que sea cómodo, confortable, práctico, que se meta en la lavadora. Emprender no siempre es fácil, pero Mónica agradece cada una de las ayudas recibidas. Una marca que además busca sinergias para seguir fortaleciéndose. Realmente la marca Azul Izal se hace son mujeres profesionales que se reinventan, que nos ayudamos. Ropa cómoda, duradera y con estilo, que podemos encontrar en su web y en varias tiendas españolas. La Fundación Octavo Centenario se ha convertido en el gran mecenas de la Catedral de Burgos. Comienza a hacerse realidad el sueño de recuperar el medio centenar de piezas que se encuentran en mal estado. El reto lo inauguran 2 tapices del siglo XVI pertenecientes a la colección Los vicios y las virtudes, donada por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. La restauración durará medio año y va a requerir una inversión de unos 80.000 euros. El siguiente paso será encontrar un lugar donde colocarlos. La colocación requiere primero que esté cercano a los ojos, relativamente cercano, para que se contemplen las escenas y sobre todo unos grandes espacios por la magnitud de estos tapices que tienen entre 8 metros de ancho por 3, 4, 5 de alto. Estamos encantadísimos de poder modestamente contribuir a que esta catedral se vaya remozando en una labor que lleva tantos años sacándole brillo a la misma y que bueno, estos son ya detalles importantes, pero detalles de toda la labor que se ha hecho tan ingente. Y ya nos marchamos. Este lunes 30 de noviembre nos deja el 20 aniversario de lo que supuso un gran hito para Burgos, la declaración como Patrimonio de la Humanidad de los yacimientos de Atapuerca. En este tiempo se han encontrado restos fósiles y evidencias de la presencia de 5 especies de homínidos diferentes y Burgos con un motivo más para estar en el mapa. Hasta mañana. Buenas noches.